A continuación, un programa para todos. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda ser visto por mayores de 12 años, acompañados de un adulto responsable. A esta hora llegan las noticias de la región. Información de Ibagué y el Tolima. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión central de PIC Noticias. Como siempre, los estamos saludando desde la bella capital musical de América, Ibagué, en este 20 de marzo, en donde la Selección Colombia juega un nuevo partido en las eliminatorias del Mundial 2026 ante la seleccionado de Brasil. Aquí estamos con la camiseta puesta apoyando nuestra tricolor. Bienvenidos, estos son nuestros avances informativos. Mucha atención, se reportó la extracción del cuerpo sin vida de un adulto mayor que cayó a un aljibe de más de 16 metros de profundidad. El caso se presentó en el municipio de Coello, en Tolima, y la persona fue identificada como Parmenio Flores. Las intensas lluvias en Ibagué provocaron un derrumbe en la vereda El Ingenio que arrasó con la casa de Rosa Erlinda Úsuga y su familia, llevándose todo lo que tenía. No para la polémica por Nicolás Muñoz, un joven con síndrome de Down, quien en el último partido de Tolima en Ibagué vio truncado su sueño de ver a su ídolo en el estadio Manuel Murillo Toro debido a que el jefe de seguridad del club, Karol Bernowski, no le permitió el ingreso. El Tolima no baja la guardia por la amenaza de la fiebre amarilla. Desde la Secretaría de Salud se mantiene un estricto control a los casos registrados y se insiste en las jornadas de vacunación. Mucho cuidado, la alcaldía de Ibagué y la policía metropolitana decomisaron 387 kilos de carne de res y cerdo, valorados en más de 11 millones de pesos por no cumplir con las normas sanitarias. Siguen las reacciones por la decisión de la Comisión Séptima del Senado de archivar la controvertida reforma laboral del gobierno nacional. El edil ibaguereño Andrés Zambrano lamenta que el Congreso haya cerrado la puerta al diálogo y a mejorar la reforma. En hechos judiciales, en Ibagué se logró la captura de Andrés Romero, alias La Araña, de 30 años, quien fue detenido en vía pública por el delito de hurto agravado y calificado. Policía asegura que en el Tolima hay una sensible reducción en el caso de homicidios. Un ejemplo es el municipio del Espinal. Atención viajeros, visitantes y propios del Tolima. Para este puente festivo, 600 uniformados estarán ubicados estratégicamente en diferentes partes del departamento, donde se instalarán 48 puestos de control. Estas son las noticias de Ibagué y el Tolima. Atención a la siguiente historia. Un hombre de 66 años de edad cayó a un aljibe de más de 16 metros de profundidad en el municipio de Coello, aquí muy cerca de la capital del departamento del Tolima. Lamentablemente, esta persona perdió la vida y las autoridades tuvieron que emplear varias horas para poder extraer su cuerpo. En el municipio de Coello, en las últimas horas, se registró un hecho lamentable donde un hombre de 65 años cayó a un aljibe de 20 metros de profundidad. Desde el primer momento estuvo presente la Defensa Civil del Tolima apoyando en esta situación. Con bomberos voluntarios del municipio de Flandes, de Espinal y de Coello, igualmente contando con el apoyo de los bomberos oficiales que nos prestaron un equipo, se realizó la recuperación del cuerpo de un señor que había caído a un pozo de aproximadamente 20 metros de profundidad. La señora a 9 horas de la tarde cayó al pozo, fuimos informados. Llegamos al sitio, esto es en Coello, más o menos a 10 minutos de la vía principal. Luego de 7 horas de una ardua labor de rescate, el cuerpo sin vida del hombre, las unidades de gestión de riesgo lograron sacarlo. Es un pozo de agua. La extracción fue difícil porque el cuerpo se encontraba al lado de un aro de concreto que estaba al fondo del pozo como tal. Así las cosas, pues nuestro voluntario que estuvo con un autocontenido con aire, pues logró poder destruir, digamos, este aro y sacar el cuerpo. La profundidad y la cantidad de gases que se concentraron en el interior de este pozo hicieron que la extracción del señor se demorara. Debido a la profundidad,
Lamentablemente falleció. Y atención porque las intensas lluvias que se viven en el municipio de Ibagué y en gran parte del territorio tolimense siguen cobrando situaciones que tienen que ver precisamente con emergencias. Aunque una familia de la vereda El Ingenio en zona rural de Ibagué no tuvo lesiones ni vidas que lamentar, sí perdió todo lo que tenían, hasta su propia vivienda. Por eso, doña Rosa Erlinda Úsuga y su familia hoy están haciendo un urgente llamado a quienes le puedan ayudar, pero sobre todo a las autoridades municipales. Rosa Erlinda Úsuga es una de las afectadas por las lluvias en Ibagué. Junto a su familia tenían una casa en la vereda El Ingenio Parte Baja, que se vio afectada por un derrumbe que se llevó parte del lugar. Se desprendió un barranco y entró toda la tierra a la casa quedó abierta, quedó en pérdida total. Las cosas quedaron perdidas también, partidas. Las camas, armarios y demás elementos quedaron afectados, pues la tierra ingresó a la vivienda. Por fortuna, en el momento de la emergencia no había ninguna persona en el lugar. Todo eso quedó total, en pérdida total todo. Al lado se fue otro barranco, después otro por el otro lado. Sus hijos, quienes viven del trabajo que realizan en la finca, son los más afectados, pues ahora les toca volver a comenzar a construir su hogar y por eso ahora han solicitado ayuda a la alcaldía de Ibagué. Pues la tierra, al meterse la tierra a la casa, pues dañó todo, porque menos mal que ellos estaban acá en Ibagué, y si hubieran estado allá, pues se imagine, porque las camas quedaron recogidas. Destacó que si alguna persona los quiere ayudar con cualquier tipo de donación, se pueden comunicar con ella al número de contacto 320-452-4179, 320-452-4179. Y miren ustedes la siguiente historia que realmente ha sido rechazada en redes sociales y ha causado indignación. Un joven con síndrome de Down que va al estadio Manuel Murillo Toro con una fundación a la que pertenece, pues lo hace casi siempre de manera gratuita. Sin embargo, en uno de los partidos del local del Deportes Tolima asistió con su señora madre, quien había comprado la boleta para acompañar a su hijo, pero resulta que al ingresar al estadio, el señor Karl Bernowski, quien es el jefe de seguridad del Deportes Tolima, no lo dejó entrar, argumentando que el muchacho llevaba una paleta de dulce y que por ello no podía ingresar. Luego de las reclamaciones, insistió este jefe de seguridad en que el joven no podía entrar al estadio y tuvo que quedarse con las ganas de ingresar al Manuel Murillo Toro y ver a su ídolo. Bueno, un saludo muy especial para todos los televidentes de PIC Noticias y La Voz del Tolima. Hoy le traemos precisamente la historia de Nicolás Muñoz, un joven con síndrome de Down al que no se le permitió el ingreso al estadio Manuel Murillo Toro hace unos días acá en la ciudad de Ibagué, y que involucra precisamente al personal de seguridad liderado por Karl Bernowski, quien pues es un empresario reconocido acá en la ciudad de Ibagué y pues que siempre se ha visto involucrado en este tipo de escándalos. Precisamente la madre de este joven nos cuenta qué fue lo que sucedió. Y en el partido de de Tolima América, y la primera trancada en la puerta fue, se iba comiendo una colombina y un poquito gaseosa llevaba en la mano, y una vez que no, que la bote, que la deje, que no la puede ingresar. Bueno, está bien. Dije, pero es él es un niño especial, como lo pueden ver. ¿Qué tiene que ver eso? Entonces ya por allá fueron y preguntaron y salieron. Como a los 5 minutos me dijeron, ¿y la boleta? Le dije, pues yo compré mi boleta, la de él se supone que es de entrar gratis, que no puede entrar, que eso es una orden, que eso es una ley, que eso es para allá, que eso es para acá. Dentro del personero, dentro del defensor del pueblo, y nadie se hizo nada, ni la policía ni nadie. Todo el mundo entró por encima de él y nadie se hizo nada. Y el señor Bernowski dijo, no entra. Yo fui a hablar con él y me trancó de una vez la palabra. Él dice que yo fui grosera, en ningún momento fui grosera, lo único que le dije, lo voy a demandar, lo voy a denunciar, porque usted no es el dueño del estadio. Y bueno, y no nos dejaron entrar, y él salió, fumó cigarrillo, tomó gaseosa, casi que montaba el pie por encima de él, porque él estaba sentado en la puerta de Maratón, y no le interesó nada. Luego ya empezó el partido, y quedamos ahí los dos solos, la policía al lado, nadie se hizo nada, nos ignoraron, todo el mundo nos ignoró. Entonces, la policía, el lunes pasado, el partido de Caldas y Tolima
Lo llevaron, le hicieron un agasajo, el jugador Ever Valencia le regaló la camiseta que en ese momento tiene puesta. Bueno, principalmente una de las solicitudes es que se aclare la situación y también la representante de la fundación de la que hace parte Nicolás se pronunció ante la Alianza Informativa de PIC Noticias y La Voz del Tolima, quien aclaró que al parecer se trata de un tema de discriminación porque a este evento deportivo ingresaron más de 30 personas de manera gratuita que hacen parte de la fundación y que son niños y jóvenes con algún tipo de discapacidad. Efectivamente nosotros, por el caso que tuvimos de discriminación hacia la señora Ailén y su hijo Nicolás, que tiene síndrome de Down, nosotros hicimos una petición formal ante el Club Deportes Tolima solicitando una respuesta hacia este acto y hacia todos los hechos intolerantes que ha tenido este señor Karl Bernowski, en donde ha discriminado a varias personas impidiendo la entrada al estadio y pues obviamente lo que pasó este 23 de febrero. Obtuvimos una respuesta la cual pues obviamente no es satisfactoria, en donde nos indica que no van a haber unas disculpas públicas, pero en donde nosotros como población, fundado como referentes de la población con discapacidad, queremos una respuesta real y una respuesta pública y unas disculpas públicas ante la señora Ailén y ante su hijo Nicolás, para que estos actos no se vuelvan a presentar. Bueno, precisamente también la Policía Metropolitana de Ibagué logró que Nicolás ingresara al estadio hace unos días al encuentro contra Once Caldas, donde lo llevaron, pudo compartir con su jugador favorito, recibió precisamente la camiseta por parte del jugador, pero lo más importante es que las autoridades tomen cartas en este asunto, porque al parecer podría involucrarse en un tema de discriminación, puesto que volvemos y lo reiteramos, y según la familia, esos jóvenes han ingresado varias veces al estadio de manera gratuita teniendo en cuenta su condición de discapacidad. Aún así, la mamá resaltó que ella sí tenía su boleta, que la había comprado para poder acompañarla. Esta es la información. ¿Conoces el mar interior de Colombia? Agua, sol, naturaleza, deliciosas comidas y mucha diversión en un solo lugar. Centro Vacacional Tomogó de Compenalco, Tolima. El descanso que tú y tu familia se merecen. Aprovecha nuestras espectaculares promociones a precios increíbles. Vive la vida, vive la alegría Tomogó. Es bueno que las directivas del Deportes Tolima entregaran una explicación sobre este caso, sobre todo porque el estadio no es de propiedad del Club Deportes Tolima. Hay que recordarle a la familia Camargo que el estadio sigue siendo propiedad del municipio de Ibagué, es decir, de todos los ibaguereños, que el estadio se remodela con la plata que pagan los ibaguereños por los impuestos, para que ahora un privado en cosas como este ni siquiera hagan una labor social. Esta es una denuncia muy delicada a la que le vamos a seguir haciendo pues el seguimiento. Entre tanto, les contamos que en el departamento del Tolima no se baja la guardia con el tema de la fiebre amarilla. Siguen las campañas de vacunación, pero además también hay que señalar que se hace un riguroso seguimiento a los casos ya registrados. La Secretaría de Salud del Tolima sigue llegando al territorio para fortalecer la vacunación contra la fiebre amarilla. Así lo destacó Caterine Rengifo, especialmente considerando que las cifras siguen siendo preocupantes debido a la presencia de esta enfermedad. En el departamento del Tolima tenemos confirmados 42 casos de fiebre amarilla con 18 mortalidades. Estas mortalidades han sido sobre todo de esa población que antes no era susceptible de vacunación, o sea, mayores de 59 años, pero ya también. Especialmente con el aumento de la edad para vacunación en los municipios donde se presentan más casos, se busca aplicar la única dosis disponible. Sabemos que tenemos un lineamiento que dice que para Villarrica, Cunday, Prado, Purificación y Dolores podemos vacunar personas mayores de 59 años de edad, y desde luego seguimos trabajando de forma articulada bajo la línea de vigilancia, haciendo estudios de campo, viendo comportamiento de enfermedad, estudios entomológicos, viendo si en algún momento el vector ha presentado alguna resistencia a insecticidas o todo este tema, y también desde luego desde el acompañamiento de la inspección de vigilancia, todo lo que tiene que ver con el seguimiento a casos sobre todo de mortalidades. Finalmente, a través de diferentes campañas se sigue invitando a todos los tolimenses a vacunarse. Solo uniendo fuerzas, solo entendiendo que la solución la tenemos en nuestras manos y que es la vacuna, podremos salir adelante en fiebre amarilla. Salud y seguridad en el territorio 24/7.
¿Has soñado un lugar donde lo puedas encontrar todo para tu vida y el hogar? Donde al comprar sepas que estás apoyando lo nuestro. En el que además de encontrar los mejores productos de la más alta calidad, te encuentres con gente cálida y amable. Sabemos que sí, y que siempre lo encuentras en Mercacentro, el centro de la economía. Trabajamos para ofrecerte el mejor servicio. Gracias por apoyar lo nuestro. Mercacentro es de todos, es de aquí. El secretario de Desarrollo Social y Comunitario de Ibagué ha anunciado que en menos de 15 días los centros Día y Vida, que van a beneficiar a por lo menos 500 adultos de la capital del departamento del Tolima, comenzarán a funcionar. Vamos a arrancar esta nueva estrategia, en donde vamos a atender de manera integral a 500 adultos mayores, en donde no solamente les brindamos un plato de comida caliente, un refrigerio, sino adicionalmente una atención integral. Esto quiere decir que les brindamos también ayuda psicosocial, les brindamos terapia integral, les brindamos capacitaciones, les brindamos herramientas que les permita sentirse útiles de nuevo para la sociedad. Estamos en un proceso en el que estamos trabajando de manera ardua y directa también con nuestra alcaldesa para trabajar y devolver la dignidad a nuestros adultos mayores. Esos adultos mayores que después de un tiempo se sienten inútiles, se sienten como muebles viejos, lamentablemente, en nuestros hogares y que son desplazados hasta por sus mismas familias. Mucha atención, acogiendo la decisión tomada en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima, el Consejo de Estado acaba de ratificar en el cargo a la alcaldesa Johanna Aranda, resolviendo una demanda de nulidad electoral. Los opositores se rajaron en esta oportunidad. La sección quinta del Consejo de Estado, consecuente con la decisión que había adoptado el Tribunal Administrativo del Tolima, actuó a favor de la alcaldesa de Ibagué, Johanna Jimena Aranda Rivera, y hace pocos minutos acaba de ratificar en el cargo hasta que concluya su periodo constitucional, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2017. Los argumentos presentados por la parte demandante en cabeza de José Barut Tafur, abogado de la demanda, pues era precisamente una doble militancia y una violación al régimen de inhabilidades que en este caso pues no fueron aceptados por el alto tribunal. ¿Tiene usted problemas con el licor? ¿Necesita ayuda? Alcohólicos Anónimos lo puede ayudar. Asista a las reuniones de lunes a sábado, de 7 a 8:30 de la noche, domingos de 5 a 7 de la noche, en el Grupo Libertad. Manzana 17, Casa 12, Jordán, segunda etapa. Teléfono 311-228-2593. Atención al siguiente informe. Tiene que ver precisamente con los operativos que hace la Secretaría de Salud del municipio de Ibagué para velar que los locales comerciales estén en plenas condiciones de ofrecer sus servicios. Se dirigieron a las plazas de mercado y, oh sorpresa, encontraron carne en mal estado, más de 387 kilos por un valor superior a los 11 millones de pesos, carne que podría, de distribuirse, haber afectado la salud de los consumidores. En los operativos de la Alcaldía de Ibagué y la Policía Metropolitana se logró la incautación de 387 kilos de carne de res y cerdo, con un valor aproximado de 11.600.000 pesos en las plazas de mercado de Ibagué, por no cumplir con las normas sanitarias. En el marco de la estrategia Ibagué Seguridad para Todos, se hizo la incautación de varios kilos de producto cárnico en sus diferentes derivados. Se encontró que no estaban cumpliendo con algunas condiciones de manejo, almacenamiento, procedencia y temperatura que ponen en riesgo la salud de los consumidores. Encontró que no se cumplen algunas condiciones de manejo, almacenamiento, procedencia y temperaturas entre los productos, poniendo en riesgo la salud pública. Estas actividades se realizan en el cumplimiento del decreto 1500 del 2007 que regula la venta de carnes y sus derivados en Colombia. Los elementos incautados fueron puestos a disposición de la planta de beneficio animal Carlima para el respectivo proceso de desnaturalización. Y siguen las reacciones tanto a nivel nacional como a nivel local y regional, luego de que la Comisión Séptima del Senado de la República decidiera archivar el proyecto de ley de iniciativa del Gobierno Nacional para la reforma laboral. El concejal Andrés Zambrano en la ciudad de Ibagué del Partido Verde ha lamentado que esto haya sucedido. Luego de que la Comisión Séptima del Senado archivara la reforma laboral del Gobierno Nacional, son varias las reacciones, entre ellas de los concejales de Ibagué. Uno de ellos, Andrés Zambrano, quien destacó que el Congreso no dio la oportunidad de seguir discutiendo y nutriendo la reforma.
votado negativo o positivo, sino por las formas. Y hablo de las formas es que ni siquiera dieron la posibilidad de seguir discutiendo y nutriendo esta reforma laboral. Recordemos que esa es una reforma que ya había pasado en sus 2 debates en la Comisión Séptima de Cámara, en la plenaria de la Cámara, que ya había tenido mesas de concertación, diálogos, discusiones. Por su parte, César Franco destacó que es la mejor decisión, pues la reforma laboral tiene varias consecuencias para el país, pues caería la economía y aumentaría el desempleo. Cuando se aumenta el desempleo, comienza lo que denominamos la político-dependencia, y es donde aparece algo de lo cual yo estoy en contra, que es algo llamado subsidios. ¿Por qué? Porque los subsidios lo que hace es que la gente se vuelva político dependiente. Si tú no votas por mí, entonces te quito este subsidio y tendrás que pagar más por aquí. Si tú no votas por mí, entonces yo te quito este subsidio y tú no te voy a dar tal cosa. Entonces la gente no ha entendido. Por ahora queda en discusión la reforma a la salud, que también se puede decir que se encuentra en estado crítico. Y cerrando de alguna manera el capítulo de la reforma laboral por haberla archivado, ahora el tema en Colombia tiene que ver con la consulta popular convocada por el presidente Gustavo Petro. El ex candidato a la presidencia de la República y también exministro Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, le ha pedido tanto a su bancada en el Congreso de la República como a los demás senadores que le nieguen esta iniciativa al presidente Gustavo Petro. La consulta, la famosa consulta, en nada beneficiará a los trabajadores. Tampoco generará un solo empleo, ni permitirá que millones de colombianos que se encuentran en la informalidad accedan a uno. El único interés, como lo anunció el ministro del Interior, es anticipar la campaña política para que Petro y su gobierno se perpetúen en el poder. Este acto de vanidad del presidente Petro nos costará a los colombianos 500.000 millones de pesos. Recursos que bien podrían emplearse en el sector de la salud, de la vivienda, de las becas del ICETEX y tantos otros asuntos que hoy están totalmente desfinanciados. Cambio Radical también invita a los demás partidos políticos y fuerzas a conformar una mayoría para enterrar en el Senado esta nefasta iniciativa. ¿Problemas dentales? ¿Cansado de no tener sus dientes fijos? En el Centro de Implantología y Rehabilitación Oral encontrará al doctor Fabián García, especialista en implantología oral y reconstructiva, alternativas con implante dental, prótesis de alta confiabilidad, elaboradas con tecnología avanzada. Somos una buena alternativa en odontología general y especializada. Solicite su cita al 261-0224. Y este viernes el Consejo Municipal tendrá un debate de control político bien interesante. El invitado es el secretario de Infraestructura del municipio de Ibagué, que deberá responder varios cuestionamientos de los ediles en cuanto a qué ha pasado con las obras inconclusas. ¿Qué pasó, por ejemplo, al final con el proyecto de la calle 60 con Carrera Quinta, el famoso puente que quedó en veremos desde la administración anterior? El propio presidente del Consejo Municipal hace la invitación a este debate. Decidido enviar un cuestionario al secretario de Infraestructura para que abordemos temas o proyectos de malla vial. Estamos también haciendo un análisis al avance de las obras de proyectos como piscinas de la 42, las piscinas de bolas. Tenemos también planteado dentro de este debate de control político escuchar en qué va y cómo se ha venido desarrollando, llevando a cabo el tema del puente de la 60. Y por supuesto esperamos que la Secretaría de Infraestructura también nos indique cuál ha sido su planeación para poder recibir o ejecutar en tan pronto como reciban el valor del empréstito que se va a destinar a mantenimiento de la malla vial en el municipio. Al parecer no le fue bien al secretario del Interior del departamento del Tolima en un debate de control político en la Asamblea, porque de acuerdo a la versión, por ejemplo, del diputado liberal Carlos Reyes, varias fueron las inconsistencias que no pudo resolver el funcionario. Secretario nuevo, pero eso no justifica que
no responda por la gestión del departamento, porque pues tenemos una sola gobernación y un solo partido gobernando. Entonces deben de haber continuidad en el gobierno. Y los resultados son que ni siquiera se gastó la poca plata que le entregan para todas las funciones que le corresponden, que es muy poca plata. La ejecución fue apenas del 85%, o sea, no se gastó todo el presupuesto. No tuvo ningún proyecto cofinanciado a nivel nacional para traer plata para el departamento del Tolima, y las metas, el 16% de las metas no cumplidas en la Secretaría. Eso quiere decir que necesitamos que se pongan pilas, primero a gastar la poquita plata que le entregan, y segundo a gestionar proyectos a nivel nacional, a nivel privado y a nivel internacional. Hay una situación de resultados operacionales interesante en el departamento del Tolima, una captura que se presentó en la ciudad de Ibagué de alias Araña, pero también las cifras que ha entregado la policía sobre la reducción de delitos como el homicidio en el departamento, especialmente en la segunda ciudad del Tolima, El Espinal. Estos y más hechos judiciales a continuación. Oficiales en el Tolima se ha logrado una notable reducción en los índices de homicidio. Un ejemplo de ellos es en el municipio del Espinal, donde el año pasado a la fecha se registraban 6 homicidios, mientras que en lo ocurrido el 2025 la cifra ha bajado a 3, representando una reducción del 50%. Asimismo, para este puente festivo, 600 uniformados estarán ubicados estratégicamente en diferentes partes del departamento, donde se instalarán 48 puestos de control operativos las 24 horas para garantizar la seguridad de propios y turistas. Y en Ibagué se logró la captura de Andrés Romero, alias La Araña, de 30 años, quien fue detenido en vía pública del barrio Casa Club mediante orden judicial por los delitos de hurto agravado y calificado. Delito de hurto agravado y calificado. Esta persona se dedicaba al hurto a residencias mediante la modalidad de violación de cerradura, o cuando veía el factor de oportunidad de las residencias, ingresaba a ellas hurtando sus elementos. Quedando registrado en varios videos que han sido divulgados a través de redes sociales, su principal sector de actuación criminal era el barrio Piedra Pintada. Es así que se logra esta captura, teniendo en cuenta varias denuncias ciudadanas de la ciudad y en especial de este barrio. Entre tanto, el comandante de la policía en el departamento del Tolima, coronel Libardo Orjeda, ha dicho que se está trabajando fuertemente para combatir la extorsión en el departamento. De las organizaciones que se encuentran en un cese bilateral, como es la Joaquín González, nosotros hacemos nuestra actividad de prevención en lo que le corresponde a la seguridad ciudadana, a la Policía Nacional de los cascos urbanos. Y frente al Frente Ismael Ruiz, que se encuentra en límites entre Huila y Tolima, desarrollamos operaciones coordinadas con nuestro Ejército Nacional. Coronel, sobre las extorsiones, ustedes le han dado golpes a miembros de estos grupos, pero se dice que, por ejemplo, zonas como San Antonio, no sé si esta parte se continúan, intentan seguir haciendo esto. Sí, como usted bien lo ha dicho, hemos desarrollado con nuestro Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación importantes operaciones, como fue la baja de Cancharino, la captura de alias Tique, pero seguimos desarrollando en lo que le corresponde a la Policía Nacional, la seguridad ciudadana, y si estas personas se encuentran extorsionando, pues nosotros vamos a actuar con nuestro gaula de la policía. Y a esta hora la Selección Colombia sigue rumbo al Mundial 2026 enfrentando su similar de Brasil. Toda la información del deporte, lo que pasó con el Deportes Tolima, que sigue siendo realmente muy preocupante. Otra derrota del equipo Pijao. 10 partidos de visitante en donde no ha podido conseguir una victoria. Esto no pasaba con el Deportes Tolima hace muchos años. A continuación, todos los detalles con Óscar Julián Morales. Deportes en PIC Noticias. Cae el conjunto vinotinto y oro por 4-3 en el Atanasio Girardot. Y es que Atlético Nacional se llevó la victoria con una gran actuación del jugador Edwin Cardona, quien en estos momentos cuenta como uno de los máximos anotadores en el fútbol profesional colombiano
actual, y con esto queda como el único mediocampista entre la tabla de goleadores, que solamente cuenta con delanteros y extremos, siendo el referente en el equipo verdolaga. Lamentablemente Gonzalo Lencina marcaba 2 goles que acercaban al conjunto del Deportes Tolima para llegar a un empate o consagrarse con la victoria. Lamentablemente los conjuntos no se dieron por vencido en todo el encuentro, y con esto se quedó Atlético Nacional la victoria hasta el último minuto. Partido movido para el Deportes Tolima y una derrota más para el conjunto de Rescalvo. Deportes en PIC Noticias. El seleccionado colombiano está listo y preparándose ya para jugar contra el seleccionado de Brasil en el estadio de Garrincha en Brasilia. Con esto el seleccionado colombiano desde el 2021 no pierde contra Brasil. Esto por parte de la clasificación a la Copa del Mundo 2022, donde cayó 1-0 en Brasil. Con eso el seleccionado colombiano ha logrado victorias por la clasificatoria en el 2023 y después en la Copa América lograría llevarse un empate 1-1 frente a Brasil. Con eso el seleccionado colombiano está listo con todos sus jugadores, al igual que con un representante que viene directamente o con un pasado en el Deportes Tolima, el caso de Hamilton Campas, quien se encuentra en la convocatoria para el profesor Néstor Lorenzo y puede tener minutos, al igual que uno de los jugadores revelación en el fútbol profesional colombiano, que es el caso de Marino Inestrosa, quien se cree posiblemente será titular en el 11 para enfrentar a Brasil para la clasificación a la Copa del Mundo 2026. Deportes en PIC Noticias. La selección colombiana de hockey se prepara para jugar la copa organizada por el Golden Knights. Selecciones como Colombia, México, Argentina y Puerto Rico, tanto por parte del seleccionado masculino como femenino, se preparan para enfrentarse en este mes por esta copa tan importante. Deportes en PIC Noticias. Nuestros equipos de asistencia en la vía están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si experimentas alguna novedad, falla mecánica o incidente, puedes contar con nuestra rápida respuesta para resolver cualquier problema. Contamos con personal altamente calificado y un servicio de ambulancias equipado y preparado para brindarte atención médica inmediata en caso de emergencias. Ofrecemos mecánica básica para asegurar que tu viaje continúe sin contratiempos. Además, disponemos de servicios de grúas para el remolque de vehículos cuando sea necesario, despejando la vía rápidamente y minimizando cualquier interrupción en el tráfico. Nuestro grupo de inspectores viales realiza recorridos constantes para garantizar la movilidad y nuestro centro de operaciones está en comunicación permanente con las autoridades locales y servicios de emergencia para coordinar respuestas rápidas y efectivas ante cualquier incidente. Recuerda que tu seguridad es nuestra prioridad. Si necesitas asistencia de emergencia mientras transitas por el corredor vial Ibagué, Honda, Cambao, Manizales, no dudes en contactarnos a través de las líneas 350-666-6375 y 350-666-6386 o mediante nuestros postes SOS. Estamos aquí para ayudarte. Concesionaria Alternativas Viales SAS, movilizando progreso. Son las consultas populares en esta oportunidad a la que ha convocado el presidente Gustavo Petro la verdadera solución que necesita el país en cuanto a las reformas sociales que ha venido proponiendo. Pues bien, esta consulta precisamente se la hicimos a la doctora Alba Lucía García, panelista de la Alianza Informativa, quien comenzó explicando realmente lo que significa la consulta y lo que podría llegar a ser. Como saben, el presidente de la República ha manifestado que tras el hundimiento de esta reforma haría uso de los mecanismos de participación ciudadana. Recordemos que en la Constitución del 91 se establecieron unos mecanismos. En Colombia hay dos tipos de democracia. La democracia representativa, que es el voto que hacemos todos para escoger un alcalde, un senador, un concejal, un diputado, un representante a la Cámara. Y está la democracia participativa. En Colombia ya hemos hecho uso de estos mecanismos. Tuvimos un referendo, tuvimos la consulta anticorrupción,
tuvimos un plebiscito. Lo que manifiesta el presidente es que se presentará en los próximos días el texto ante el Senado para una consulta popular. Y es que la consulta popular es el mecanismo que estableció tanto la Constitución como la ley para preguntarle al pueblo un asunto de trascendencia nacional. En este caso sería preguntar el modelo de salud y de trabajo, porque así lo ha manifestado el presidente, no se va a limitar solamente a la reforma al trabajo para que el pueblo se pronuncie. ¿Qué ocurre? Y acá es donde yo quiero que las personas sepamos cómo funcionaría. El presidente hace la solicitud al Senado. El Senado tiene un tiempo determinado para dar un concepto favorable o negativo. Con ese concepto se le consulta a la Corte Constitucional las preguntas para verificar la constitucionalidad de las mismas y luego se convoca al pueblo para que en las urnas decida. ¿Qué es importante? La norma señala que para que sea viable necesita 1/3 del censo, que en estos momentos representa aproximadamente 13 millones de votos. Sin embargo, para llegar a ello hay que recorrer todo un aspecto que tiene que ver primero con que el Senado, el Congreso en su conjunto, le dé las facultades para realizar esa consulta. Más que las facultades, Gilberto, el Senado de la República, porque aquí la pregunta va solamente, o digamos ese concepto previo aplica solamente para el Senado de la República. Estos deberán entrar a revisar y además tiene un tiempo muy corto porque, como lo señala el artículo 53 de la norma, esos deberán establecer si la justificación que da el presidente es válida o no dentro de los 20 días siguientes a la presentación. Ahora, si el Senado aprobara las preguntas porque considera que son correctas y que el pueblo debe pronunciarse, y si los colombianos salieran y aprobaran esta consulta popular, el Congreso tiene que, en el periodo de sesiones en el que se encuentra, debatir y aprobar la normatividad que se planteó. Ojo, aquí no nos van a consultar sobre una norma, porque si no el mecanismo sería un referendo. Nos van a preguntar sobre una situación del orden nacional. Y aquí yo creo que asaltan varias dudas. La primera es, se nos va a preguntar de manera macro sobre un modelo y cómo se va a desarrollar ese modelo, porque si no, nuevamente estaríamos en un nudo gordiano. O van a ser tan detalladas cada una de las preguntas que le van a permitir a los ciudadanos entender cuál es el tipo de asistencia o de modelo laboral que se quiere para Colombia. A esto se suma que si el Congreso no lo debate dentro del periodo de sesiones en el cual fue aprobada la consulta o en el siguiente, el presidente por decreto nacional puede sacar esta reglamentación. Habría que agregar a eso precisamente el cuidado que se debe tener en las preguntas, y es que por un lado abarcar, pero por el otro no extralimitarse, y adicionalmente si algunos aspectos no quedan allí, ¿qué puede pasar entonces en el futuro cuando se encuentre con que esta situación que determinó la comunidad colombiana, que salió a las urnas, que lo aprobó, no se puede aplicar porque se quedaron cortas? ¿Puede suceder eso? Efectivamente, la norma señala que las preguntas se deben formular de manera muy clara, muy sencilla, y además implican una respuesta de sí o no. No hay más opciones. No se puede además, y esto es súper importante que las personas lo sepan, consultar proyectos de articulado, es decir, en la consulta popular no se puede presentar una pregunta de ¿le gustaría un artículo así? O que el proyecto de ley diga esto. Tampoco se le puede consultar mediante este mecanismo, que es consulta popular, la convocatoria a una asamblea constituyente, ya que en algunos casos esas son las preguntas que hoy se están haciendo en el orden nacional. Bueno, ¿este mecanismo qué va a implicar? Pues resulta que la norma es muy clara y es la ley 134 del 94 que es la que reglamenta este mecanismo. Aquí vamos a hacer una consulta de trascendencia nacional que está asociada al sistema de trabajo y al sistema de salud. Deberá ser el Congreso, y más que el Congreso, el Senado de la República y la Corte Constitucional muy exigentes respecto del tipo de pregunta para que sea claro para el ciudadano, para que si tenemos un ejercicio de democracia participativa, sea un ejercicio que le permita a los ciudadanos, con toda claridad, con toda transparencia, decidir sobre el futuro del país. Yo destaco profundamente los mecanismos de democracia participativa. Creo que son espacios que empoderan al ciudadano. Ahora, habría que ver, son varios elementos. Uno, la pertinencia
en un momento, en un año donde el país está entrando prácticamente a un año electoral de elección del Congreso. Si esta consulta pasara, tendríamos un Congreso que no sé qué tanta atención le va a prestar a un proyecto de ley si van a estar afuera haciendo campaña. Peor aún, si no se aprobara, entonces sería totalmente decretado por el presidente, lo cual anula una de las ramas del poder, que es el poder legislativo. Perdería totalmente esa función. Segundo, preocupa el tema presupuestal. Recordemos que en el recorte o en el congelamiento presupuestal de los 12 billones de pesos hay un muy buen rubro que fue el Consejo Nacional Electoral. Así que habría que ver bajo qué presupuesto, teniendo en cuenta consultas interpartidistas, la elección del Congreso de la República, con qué dinero se cuenta para tener todas las garantías para una consulta popular. Y tercero, creo que de darse el mecanismo debemos ser muy estrictos, los ciudadanos, los medios de comunicación, cada una de las personas, en entender de qué se trata la consulta, en educarnos para tomar una decisión desde la razón, desde el conocimiento, independientemente de cuál sea la posición, porque de eso se trata la democracia, es tomar las decisiones desde el argumento, desde el conocimiento y no desde la pasión o la emoción. Estaba justamente pensando, doctora Alba Lucía, en los tiempos, porque si hacemos cuenta, estamos prácticamente a un año exacto, marzo, de elecciones de Congreso, y estamos a 14 meses de elecciones, primera vuelta presidencial. Esos tiempos pueden terminar afectando precisamente el desarrollo de una consulta y sobre todo su aplicación. Claro, eso es, digamos, el argumento que han dado algunas personas en el marco nacional, y es: esta consulta termina volviéndose una bandera de campaña presidencial, lo cual no facilita o no debería ser lo correcto. Aquí estamos hablando de dos procesos diferentes. Uno es la democracia representativa, donde yo como ciudadano escojo un plan de gobierno nacional y escojo unas personas para que debatan en el Congreso de la República las políticas públicas, las leyes de este país. Y por otro lado, es un mecanismo que nos plantean como país para tomar una decisión que va a afectar no solamente a quienes voten, sino además las próximas generaciones, porque estamos hablando de cambiar un sistema de salud que nace con la Ley 100 del 93, tiene más de 30 años, que tiene aciertos, pero que también tiene desaciertos. Acá tenemos que ser totalmente honestos, y esto sí creo que ha faltado en el país, y es hacer análisis desde las instituciones, no desde las personas. Y en ocasiones hay que hacer mea culpas. Usted pudo tener la mejor idea, pudo haber salido bien, pero con el paso algunas instituciones son vivas, son dinámicas, van cambiando. La población ahora tiene nuevas enfermedades, la población ahora es mayor, no se muere tan joven. Hoy en día no todo el mundo cotiza, de pronto hay más personas que están yendo al régimen subsidiado. Todos estos elementos en materia de salud. Ahora, en materia de trabajo, claro que hay que hacer unas reformas, pero también hay que pensar que el grueso de las empresas en este país son microempresas que no van a tener la capacidad de asumir esa carga. Y lo que sí no puede seguir pasando en el país es que nos pongan en dos extremos, porque aquí la reforma del trabajo afecta igualito al que está en La Guajira como el que está en el Amazonas, en la Orinoquía o en el Pacífico, tanto al gran empresario como al microempresario. Entonces, teniendo en cuenta este marco, creo que es súper importante que hagamos el debate de la reforma al trabajo en el sector privado. Y William, yo creo que si ya vamos a hacer este debate, sería bueno que también debatamos la reforma al sector público. Este es un sector bastante paquidérmico, lento, gordo, que no es eficiente. Y hoy necesitamos un Estado eficiente para que le responda a las nuevas necesidades de los ciudadanos. Sobre todo en ese campo del sector público, que es precisamente el Estado el que regula, pero es el mismo Estado el que incumple. Como por ejemplo, muchas personas llevan 10 y más años trabajando en el Estado, pero no son empleados del Estado, no son empleados de nómina, son por contratos que salen en marzo, que terminan en noviembre, en una situación bastante difícil para sus familias. Todos esos aspectos deben ser tenidos en cuenta y aprovechar precisamente para que esto no siga ocurriendo, ¿no? Claro, es un momento en el que le vamos a consultar al país, a todos los ciudadanos. Es bueno que pongamos algunos temas que nos parecen incómodos. Yo siempre relaciono esto con el elefante, un elefante gigante que está en medio de la sala y todo el mundo lo ve, pero todos sabemos que está ahí sentado, que está ocupando un espacio, pero nadie lo toca. Nadie lo habla porque nos da miedo, porque implica temas clientelistas, temas burocráticos. Entonces, al final, seguimos diciendo, no, vamos a enfocarnos en la reforma laboral del sector privado, que es válido, que por supuesto puede tener algunos cambios y que esos cambios además tienen que ir acompañados de una política de incentivos para la generación de empleo. Esto es un círculo virtuoso. Hay empresa, hay empleo,
hay ingreso, hay compra y por ende se mueve la economía. Si se acaba alguno de los factores, pues por supuesto no hay progreso, no hay riqueza. Y eso no nos lo inventamos hoy. Son teorías que llevan muchos años. Que claro, que el empleo hoy debe responder a una sociedad diferente, con expectativas diferentes, con necesidades diferentes. Sí, eso es válido. Y también las políticas de Estado para la generación de empresas deben ser diferentes. Porque hoy la industria, la generación de tecnología hacen que tenga que haber unos nuevos incentivos. Hay que hacer incentivos para la formalidad. El país no puede seguir con cifras en algunas ciudades del 60, cerca del 70%. Pero también si ya le vamos a consultar al país, sería bueno que se tenga en cuenta que también hay que reformar el trabajo en el sector público para tener un Estado eficiente. Si las personas sienten que el Estado es eficiente, que confían en el Estado, que el Estado responde a sus necesidades, que cuando yo le pregunto, que cuando yo planteo una petición, me responden rápido, entonces yo confío en el Estado y esto va a cambiar bastante la dinámica. Pero mientras no nos sentemos a dar ese debate como sociedad, de manera tranquila, desde los argumentos para mejorar, va a ser muy complicado. Para terminar, quisiera ir al comienzo precisamente de un mensaje que nos entregaba la doctora Alba Lucía García. Es el de la comunidad, el de los ciudadanos de a pie, como se dice popularmente, de la conciencia de lo que está pasando, lejos de los apasionamientos políticos, lejos de los apasionamientos ideológicos y de sectores. Es el de pensar muy bien de lo que está ocurriendo y de participar igualmente en cualquiera de las posiciones que se tenga en torno al tema. Creo que es como la reflexión que también nos deja este panorama que vive hoy Colombia. Correcto, Gilberto. Yo creo que aquí quienes tienen algún conocimiento, pues tienen una obligación, tenemos una obligación mayor y es poder enseñarle a la gente qué va a ocurrir. Si es a favor o es en contra, esto ya será una decisión de cada uno conforme la visión de país que comparte o que considera que es la correcta. Eso es una cosa, pero poder saber qué es el mecanismo, cómo funciona, es una tarea que tienen. Ojalá, a mí me encantaría ver los congresistas en la calle contándole a la gente de qué se trata este mecanismo de participación ciudadana. En las universidades, en cada uno de los espacios que tengamos, que sepamos de qué se trata la consulta popular para que vayamos informados si se da este mecanismo a las urnas, que lleguemos con todo el conocimiento para que nuestra decisión sea correcta, que no ocurra lo que ha pasado en años anteriores, porque ese sí es mi sentir, y es que en el referendo, en el plebiscito, uno escucha a muchas personas que dicen, ay, es que yo voté porque mi amigo me dijo, porque el vecino me dijo, porque el político me dijo, y no fue una decisión informada. Qué bueno que en un momento donde la humanidad tiene todas las posibilidades, tiene todos los canales para informarse, los ciudadanos conozcamos la ley 134 del 94, le preguntemos a las personas que conocen un poco más qué implica tener esta consulta, cómo me va a beneficiar, cómo se va a aplicar. Y esa es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. La Constitución dice que tenemos derechos, pero también que tenemos deberes. Y este es uno de los deberes. Final de esta emisión central de PIC Noticias. Como siempre, los dejamos con el recuento de la jornada informativa. Feliz noche para todos. Mucha atención, se reportó la extracción del cuerpo sin vida de un adulto mayor que cayó a un aljibe de más de 16 metros de profundidad. El caso se presentó en el municipio de Coello, en Tolima, y la persona fue identificada como Parmenio Flores. Las intensas lluvias en Ibagué provocaron un derrumbe en la vereda El Ingenio que arrasó con la casa de Rosa Erlinda Úsuga y su familia, llevándose todo lo que tenía. No para la polémica por Nicolás Muñoz, un joven con síndrome de Down, quien en el último partido de Tolima en Ibagué vio truncado su sueño de ver a su ídolo en el estadio Manuel Murillo Toro debido a que el jefe de seguridad del club, Karol Bernowski, no le permitió el ingreso. El Tolima no baja la guardia por la amenaza de la fiebre amarilla. Desde la Secretaría de Salud se mantiene un estricto control a los casos registrados y se insiste en las jornadas de vacunación. Mucho cuidado, la alcaldía de Ibagué y la Policía Metropolitana decomisaron 387 kilos de carne de res y cerdo, valorados en más de 11 millones de pesos por no cumplir con las normas sanitarias.
Siguen las reacciones por la decisión de la Comisión Séptima del Senado de archivar la controvertida reforma laboral del gobierno nacional. El edil ibaguereño Andrés Zambrano lamenta que el Congreso haya cerrado la puerta al diálogo y a mejorar la reforma. En hechos judiciales, en Ibagué se logró la captura de Andrés Romero, alias La Araña, de 30 años, quien fue detenido en vía pública por el delito de hurto agravado y calificado. Policía asegura que en el Tolima hay una sensible reducción en el caso de homicidios. Un ejemplo es el municipio del Espinal. Atención viajeros, visitantes y propios del Tolima. Para este puente festivo, 600 uniformados estarán ubicados estratégicamente en diferentes partes del departamento, donde se instalarán 48 puestos de control. Estas son las noticias de Ibagué y el Tolima. A esta hora llegan las noticias de la región. Información de Ibagué y el Tolima. Una producción del canal PIC Televisión, la televisión de los tolimenses, donde usted sí se ve.